hablar de la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. Las herejías, pues, sabemos que son una idea, una mala interpretación o una idea, por ejemplo, yo digo, no, pues pongo en duda la virginidad de María, esa es una herejía, ¿no? O sea, cuando yo digo algo que está en contra de la doctrina de la iglesia, cuando yo altero el evangelio, cuando lo interpreto a mi manera, puedo decir una herejía, ¿no? Algo que está en contra de. Entonces, en ese tiempo donde está esta revolución del mundo moderno, del renacimiento, pues surgen más sectas. Recordemos que se da la Reforma Protestante, que es cuando Lutero es causa de división en la iglesia, y pues si había 2, 3 herejías por ahí, pues se disparan, ¿no? Con todas estas dudas que llegaron a las personas a causa de todo esto. Bueno, no nos vamos a detener ahí, vamos a seguir adelante. Entonces, le prohíben hablar respecto a la diferencia entre pecado mortal y venial. Una de las bases fundamentales de los ejercicios espirituales está basada en esto, ¿sí? En la diferencia de pecado mortal y pecado venial, que era causa de herejía, porque mucha gente pues no veía una diferencia, decían, no, pues eso no está bien, no. La iglesia en ese tiempo sabía de este pecado venial y del pecado mortal, pero pues ¿quién era San Ignacio para hablar de esto? ¿Sí? Si todavía le faltaba mucho conocimiento, mucha preparación. Entonces, la iglesia siempre ha sido cuidadosa, meticulosa, simple y sencillamente para declarar a alguien beato o santo o canonizar a alguien, la iglesia hace una serie de estudios profundos de la vida de la persona, de sus obras, de todo lo que conlleva la vida de la persona, para poder dar una sentencia como esa. Entonces, no podían dejar a cualquier persona cuando se estaban dando todo este tipo de situaciones, pues que hablara primero tenían que estudiar, y de hecho hay una parte donde va a decir que se pone la iglesia, estudia los ejercicios espirituales, se pone a estudiarlos y a ver si, como mencionábamos la vez pasada, no está en contra de la palabra de Dios, de la iglesia o del magisterio de la iglesia y de la doctrina de la iglesia, ¿no? Y de la tradición apostólica, que es lo que nos enseñan los apóstoles, que pues son los que vivieron con Jesús, ¿no? Entonces, por eso es que la iglesia actuaba de esta forma. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Íñigo se encomienda a Dios y su vida la traduce en ayudar a los demás. Fíjense cómo en lugar de dejar de hacerlo o hacerlo a escondidas, se pone a hacer otro tipo de misión. Se pone a ayudar a los demás. Y continúa con sus estudios buscando quién más quiere acompañarlo en el camino que él ya había tomado, el camino que él ya había emprendido, ¿verdad? Entonces, dice que ya por el mes de septiembre emprendió a pie el camino de regreso a Barcelona. Recordemos que iba y venía por esta situación, ¿no? No podía, como iniciar aquí y luego caminar y seguir, porque lo regresaban, ¿no? Y entonces se fue a estudiar a París. Ya en París estuvo de 1528 al 35,
de sus 36 a sus 43 años. Ya estaba grande San Ignacio. Ya no era ese jovencito al que conocimos, ¿no? Y por si fuera poco, un conocido suyo le quitó con engaños los 25 ducados que una amiga de él llamada Isabel le había dado en Barcelona. O sea que lo dejó sin nada. Y decide entonces él pedir limosna para costearse sus estudios. Entonces vivía, ahora sí que de la caridad, ¿no? En ese tiempo. Vino entonces un fracaso para San Ignacio. Una caída más, dice. Ignacio vio a 3 de sus estudiantes, les descubrieron, les dio los ejercicios y estos estudiantes descubren a Jesús, ¿sí? Entonces, déjenme checar un poquito aquí, ando. Me perdí un poquito, denme un segundito. Ok, dice, les voy a leer un poquito. Dice, ok, cuando Íñigo dio los ejercicios a estos 3 estudiantes que se decidieron a seguir a Jesús, se hizo tal escándalo que desistieron de seguir el camino que habían emprendido y entonces, pues lo dejaron, ¿no? Dice, y en 1529 comenzó Ignacio los estudios de filosofía durante 3 años y medio. Aprobó, pero aún así, aprobó el examen de bachillerato y aparece citado en las actas de la universidad con el nombre de Ignacio de Loyola. Un año más tarde obtuvo el título de licenciado en filosofía y defendía sus tesis. Tras una solemne ceremonia se le empieza a llamar con el nombre de Maestro Ignacio. Los 2 últimos años de estancia en París estudió teología escolástica en el convento de los dominicos en este tiempo, ¿no? Entonces, San Ignacio había sido obediente. Él no desaprovechó el tiempo, no dijo, pues me voy a esperar a ver si un día de estos me hacen caso, a ver si un día de estos ya me dejan trabajar. No. Él aprovechaba para seguirse preparando, tener conocimiento, conocer más a su Señor, ¿no? Después de ahí, San Ignacio, nos vamos a Montmartre. Ay, no puedo pronunciar esa palabra. Bueno, dice, en Montmartre, durante sus estudios, Ignacio había conseguido nuevos amigos que deseaban vivir una vida apostólica y conforme al Evangelio. Y el 15 de agosto de 1534, fiesta de la Anunciación, aquel grupo de amigos, encabezados por Ignacio de Loyola, se reunían en la capilla de Montmartre. En la Eucaristía que había sido presidida por un recién ordenado, el presbítero Pedro Fabro, y antes de recibir la comunión hicieron promesa de pobreza y castidad y decidieron ir a Tierra Santa.
¿sí? Pero entonces, decían ellos, en caso de no poder realizar esa peregrinación a Tierra Santa, decidieron ponerse a disposición del Papa, que tendrían un mejor conocimiento de las necesidades. Por esta época no formaba parte de sus planes la fundación de una auténtica orden religiosa. Ahí todavía no, él no pensaba, pues no, estaba escribiendo los ejercicios, pero no había pensado en fundar una orden religiosa. Dice el libro, llama la atención el interés tan grande de viajar a Tierra Santa por parte de San Ignacio y de sus amigos. Sentían una gran devoción de estar ahí donde Cristo había estado, y al igual que San Ignacio, y querían tener ellos también esa bella y peligrosa experiencia, porque San Ignacio pues ya les había platicado todo lo que le pasó antes de llegar a Tierra Santa, ¿no? Y dice que por abril de 1535 Ignacio tuvo que volver a su tierra natal para atender su quebrantada salud, ¿sí? San Ignacio ya había conseguido varios amigos para este tiempo y se reunieron en esta capilla, y cuando ellos hacen esa promesa de pobreza y castidad, se sentían, dice, con una gran devoción y San Ignacio tuvo que volver a Aspetia para atender su quebrantable salud. Bueno, eso ya se los dije. Y como dice aquí, en 1535, de vuelta en Aspetia, como decíamos, el motivo principal que él tuvo para volver aquí era su delicada salud, pues él padecía en este tiempo fuertes dolores de estómago y en sus piernas, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta cuál era la causa de estos dolores de estómago, pero dicen que sufría de fuertes dolores de estómago, así como en sus piernas. Entonces, cuando San Ignacio se mira con esta debilidad, esta vulnerabilidad, a causa de su mala salud, algunas biografías comentan también que llegó a padecer epilepsia, ¿sí? Entonces, no es el primer santo que se sabe que padece grandes enfermedades. Ya conoceremos la vida de Santa Teresa y también los padeció. Entonces, esta es otra de las razones por las que regresa a España, ¿no? Fíjense cómo San Ignacio era súper, o sea, tenía tan claro su propósito que no lo derrumbó ni todos los tribunales por los que tuvo que pasar, no lo derrumbó aquel fracaso que sintió cuando sus amigos, sus alumnos lo abandonaron por el escándalo que se hizo, y no lo derrumbó su mala salud, ¿sí? Porque, o sea, una de las decisiones que él toma a raíz de esto es cuando tiene que regresar a España por esta situación, decide no regresar a su casa, porque ya sabía que en su casa de Loyola estaban sus hermanas, que lo iban a atender, que lo iban a cuidar, le iban a dar de comer, y él decide no regresar, aun cuando estaba mal físicamente. Entonces él quiere regresar a España para reparar el daño,
Eso es lo que Él quiere hacer, para reparar con su testimonio de vida todo lo que Él había sido. Entonces, fue tal la renuncia que Él había hecho a todo lo demás, que entonces se pone a vivir como mendigo, como al principio. Se pone a pedir limosna para sobrevivir y para ayudar a los pobres. Enseñaba el catecismo y gracias a Dios, con esta decisión, Dios lo vuelve a levantar y entonces empieza a mejorar su salud. Como dice para la pereza, hay alguien por ahí, tengo la palabra aquí, no. La diligencia, ¿sí? Entonces él, ¿qué hace en lugar de ponerse a encamarse ahí, a estar enfermo? Se pone a trabajar, se pone a pedir limosna para comer y darle a los demás, ¿ok? Entonces, con todo esto, pues, ¿cuál es el resultado? El Señor lo vuelve a levantar. Una vez más, San Ignacio se da cuenta él mismo. No podemos decir que Dios se da cuenta de que Dios necesitaba ver si San Ignacio lo iba a seguir a pesar de todo esto. No, Dios no necesitaba esas pruebas. Dios no le pone esas pruebas porque Dios sabía que él iba a poder, o sea, que él lo iba a seguir aun cuando pasara por todo esto. Pero era necesario que San Ignacio pasara todas estas experiencias, las sobrellevara para su crecimiento, para cada vez ser más fuerte. Entonces, una vez que pasa todo esto, ahora va de vuelta a Venecia, ¿sí? Y en Venecia, pues es una de las cosas más hermosas porque es cuando él se ordena sacerdote, ¿sí? Dice que ya en Venecia, llega al final del año 35, ya tenía 44 años, y en 1536 inicia dando los ejercicios espirituales, aunque el mayor tiempo lo empleó en estudiar teología, con la inquietud de cumplir la promesa de viajar una vez más a Tierra Santa, y pues lo ponen por obra, ¿no? Llegaron ahí a Venecia sus 9 compañeros que ya lo iban siguiendo, y entonces, como las naves marítimas no iban a salir hasta mediados de año, entonces, ¿qué hicieron? No se esperaron ahí nada más estudiando, sino que se ocuparon de atender a los pobres y a los enfermos de la ciudad, acudiendo también a un hospital en Venecia. Entonces, en Venecia, en 1537, hicieron todos los votos públicos de pobreza, castidad, en presencia del delegado pontífico. Y el 24 de junio de ese mismo año, en la festividad de San Juan Bautista, fueron ordenados sacerdotes. Y siento así como que, wow, o sea, después de todo lo que pasó, después de todas estas interrupciones y idas y venidas y situaciones difíciles de salud, de climas, de andar a pie, de viajar a pie, pues,
de que algunos lo seguían, luego lo dejaban. San Ignacio sigue adelante, ¿sí? Y entonces, ¿qué viene de ahí? Viene el camino hacia Roma. Que vamos a leer, pero antes de irnos a Roma, vamos a leer un poquito aquí donde dice... ok, no, nos vamos a Roma, chicos, discúlpenme, es que, ay, Dios mío, voy para acá y estoy como San Ignacio, voy para allá, voy para acá, que va a Roma, que va a Venecia, que va a Barcelona, que ya, ahora sí que me confundí. Ok, después de todo esto, entonces, durante este tiempo se espera, San Ignacio, en todo este tiempo de espera, se dispararon grupos por las ciudades, se dispersaron, perdón, en grupos por las diferentes ciudades vecinas y inician su peregrinación a Roma, ¿no? Entonces, perdón, a Tierra Santa. Una vez que inician estos 9 condiscípulos de San Ignacio, inician su peregrinación, una vez más se había hecho imposible, dice, dado que Venecia se encontraba en guerra con los turcos. Los compañeros acordaron junto con San Ignacio de posponer la peregrinación hasta el siguiente año. Y en caso de que no se pudiera tampoco realizar el siguiente año, entraría en vigor la cláusula que se refería al Papa, contenida en los votos que habían hecho en Montmartre, por la que debían someter su trabajo a los planes del Papa. Me acordé de San Francisco. Si alguien conoce la vida de San Francisco, que sé que muchos la conocen, si no es que todos, le sucede esto, ¿no? El Papa, la Iglesia, pues, lo somete. Estás a mis órdenes, ¿no? Pues aquí pasó lo mismo. Entonces, dice, estuvieron un tiempo con el, o sea, ay, Dios mío, estuvieron un tiempo a las órdenes del Papa, ¿no? Dice, les pareció que lo más prudente era hacer la voluntad de Dios y era dedicar los siguientes meses a servir a los demás en las grandes ciudades al norte de Italia. Eso fue lo que la Iglesia le pidió. Y lo hizo. Se puso a las órdenes del Papa. Entonces, después de todo esto, empezaban ya a formar un grupo cuyo San Ignacio ya vislumbraba, ¿no? Como un nombre. Y le parecía que podía llamarse la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque San Ignacio reconocía no tener más guía que la de Jesucristo, a quien anhelaba servir y única y exclusivamente. Para seguirlo, deseaban servir al prójimo y dedicarse por entero a ayudarle en todos los problemas y necesidades para que de ese modo se hiciera patente el amor de Dios a los hombres. Ok, concluidas las deliberaciones, Ignacio, Fabro y la Inés se dirigieron a Roma. Y en el camino, Ignacio sintió en su interior que Dios le decía,
yo le seré propicio en Roma. Y pidió a la Madre de Cristo que su hijo le quisiera tomar bajo su bandera. Tomar bajo su bandera para San Ignacio, o en ese tiempo, era pertenecer totalmente a Cristo. Una vez más decía, soy totalmente de Cristo, quiero pertenecer totalmente a Cristo, quiero seguir totalmente a Cristo, quiero hacer totalmente la voluntad de Cristo, ¿no? Entonces, era como una especie de alianza, un compromiso de luchar y trabajar por la causa de Jesús, es decir, el reino de los cielos y el bien de todos los hombres. Ese era gran parte lo que este santo había descubierto en la vida de Cristo, ¿sí? El fundamento esencial de seguir a Dios, ¿sí? El bien de todos los hombres, hacer la voluntad de Dios para el bien de todos los hombres. Y dice que a unos 10 kilómetros del norte de Roma se encuentra una pequeña capilla llamada Storta, que significa recodo. Ahí entró Ignacio a orar y sintió que su corazón se transformaba en presencia de Dios Padre, de Jesucristo y de el Espíritu Santo. La visión consistió en que Dios Padre le ponía en comunión con Cristo hasta el punto de que ya no podía dudar de ello. Jesús, al que sentía unido junto con sus compañeros, era el Cristo cargando la cruz, humillado y pobre. Ignacio oyó que Dios Padre le decía a Jesús, yo quiero que tomes a este por tu servidor. Y esta experiencia dignificó a Ignacio y le confirmó por parte de Dios del camino espiritual y apostólico que él y sus compañeros debían de seguir. Con esto, nos vamos a quedar con esto. Cuando vuelvo a Santa Teresa, sé que no es la clase de Santa Teresa una vez más, pero a veces Dios nos dice una cosa y luego nos la confirma de otra forma, ¿no? Siempre. ¿Para qué? Pues para que nosotros estemos seguros de que es Él quien nos está hablando, de que Él es Él quien nos está diciendo, quiero que hagas esto, ¿no? Aquí donde dice San Ignacio que Dios le da esta visión, donde lo deja sentir cómo su corazón se transformaba en esa presencia de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Y no todavía nada más con eso, sino que le dice Dios Padre a Jesús, quiero que tomes a este por tu servidor. Imagínense trato de imaginarme qué fue esa, si alguien ha tenido una visión, saben que es estar ahí, es vivir esto, lo que él estaba, era vivirlo, lo estaba viviendo, no lo estaba mirando. Para nosotros es como una visión, ¿verdad? Porque se ve claramente, pero, o sea, me refiero que para el ser humano, pues, pero aquí dice claramente cómo
¿Cómo se sentiría San Ignacio con esta experiencia? Santa Teresa, en su última morada, en el grado más alto de oración, tiene esta misma experiencia. Dice que Dios la deja ver como primero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La deja verlos a cada uno. Después la deja ver cómo ellos tres se hacen uno. Siempre que hablo de esto me llega muy fuerte, de veras. Como ese uno, esa Santísima Trinidad que se hace uno, la deja ver como ese uno se hace uno con ella. Es muy parecido a esta experiencia que tiene, esta experiencia mística que tiene San Ignacio aquí. Y de alguna forma nos confirma que así es, ¿verdad? Y nos vamos a quedar hasta aquí. No sé, pienso que no vamos a hacer hoy ni preguntas ni opiniones. Nos vamos a quedar con esto. Vamos a reflexionar y hasta dónde es capaz Dios de llegar con su creación. Y esa parte de que Dios se hace uno con nosotros es en la Eucaristía. Es en esa comunión que recibimos cuando vamos a la celebración eucarística. Voy a poner una vez más la canción de Alma Misionera con la hermana Glenda. Vamos a escucharla y con esto terminamos. Después de esto, cada quien puede salir. Señor, toma mi vida.